Oh, listo, vamos a iniciar entonces este segundo bloque desarrollando algunos ejercicios, ¿no? Veamos, empezamos. Mire, dice, hallar F, es esta fuerza F, que mantiene la placa en equilibrio si su peso es despreciable. Esta placa no voy a considerarle el peso, se va a considerar ingrávida o de peso despreciable. Consideraciones, mire, un momentito, y ahora sí. Consideraciones, aquí. Esta fuerza pasa por este punto, ¿sí? El centro de giro no genera momento. Esta fuerza es perpendicular a esta distancia. La distancia que hay de esta fuerza al centro de giro, este punto, es esto que está aquí. Bien, vamos a hacer algo de geometría básica y elemental. ¿Alguien me puede responder? Si esto vale 40 centímetros y este otro cateto vale 30 centímetros, ¿usted me podrá decir cuánto vale este angulito? ¿Cuánto? 37 grados. 37 grados sexagesimales. Bien, si él es 37 y todo esto él es 90, este triangulito. Este angulito de acá será 53. Este será su complemento. Es decir, este angulito también valdrá 37 grados. Bien, el centro de giro va a ser ese punto que voy a llamar O. Hasta ahí todo bonito. Mire, aquí. Mire el triángulo que estoy sombreando. Si él es 40 y yo quiero esta distancia que hay hasta acá, lo que quiero, lo que tengo, ¿sí? En borrador. Lo que quiero es igual a lo que tengo multiplicado por una razón trigonométrica. Lo que quiero es cateto adyacente, lo que tengo es hipotenusa. Adyacente sobre hipotenusa es coseno de 37. X es 40 centímetros por coseno de 37. 4/5, ¿no? Quinta es 1, quinta es 8. 8 por 4, 32 centímetros. Quiere decir que aquí esta distancia es de 32 centímetros. Que hemos utilizado trigonometría. ¿Y por qué es importante ello? Ahora vamos a ver. Por la segunda condición de equilibrio, ¿sí? El momento de la fuerza resultante respecto del punto O debe ser 0. ¿Bien? ¿Qué implica ello? Ello implica que el momento producido por la fuerza F respecto de O más el momento producido por la fuerza de 600 newtons respecto de O más el momento de la fuerza de 800 newtons respecto de O, todo eso debe ser 0. ¿Bien? Esta fuerza y esta fuerza, todas no deben, o sea, producen giro respecto de O independientemente, pero en conjunto no debe hacer ningún giro. Por eso que la suma de los momentos es 0. Esta fuerza de 600 newtons te decía que pasa por el centro de rotación, su línea de acción. Por lo tanto, esta fuerza no genera ningún torque o momento. ¿Bien? En consecuencia, tenemos que el momento de la fuerza F respecto de O más el momento de la fuerza de 800 newtons respecto de O debe ser 0. ¿Bien? Ahora, vamos a ver. Mire aquí. Momento de la fuerza F. Fuerza F. Respecto de este punto a esta placa, la va a hacer girar en este sentido. Y ese sentido es un sentido
antihorario, giro positivo. Bien, esta fuerza de 800 a esta placa respecto de este punto O la va a hacer girar en este sentido. Y ese es un sentido horario, giro negativo. Bien, teniendo eso y habiendo calculado esta distancia, ¿sí? Si quieren por triángulos notables, ¿no? La hipotenusa es como 5, el que se opone a 37 es como 3 y él es como 4. Él es 5 por 8. Él debe ser 4 por 8. No, 3 por 8. Y él es 4 por 8. Por geometría, triángulos notables. Bien, entonces, comenzamos. El momento producido por la fuerza F es fuerza por distancia, positivo. ¿Sí? Es fuerza por distancia, 32 centímetros. Bien, esta fuerza no genera torque, esta de acá, torque negativo, menos fuerza, 800 newtons por distancia. ¿Cuál es la distancia desde el centro de giro a esta fuerza o a su línea de acción? Será 40 centímetros, ¿no? ¿Se acuerdan? Era la fuerza por la distancia que hay del centro de giro a la fuerza o a su línea de acción, pero la distancia tiene que ser la perpendicular. Esta es la línea de acción de esta fuerza de 800 newtons. Esta es la distancia, 40 centímetros. Esto vale 0. ¿Ven? Aquí, esta fuerza F va a ser igual a ¿qué cosa? A ver, mire, va a ser igual a todo él pasa al otro miembro con signo cambiado, es decir, 800 newtons por lapsus. Aquí, campeón. Es 40 centímetros, no 400. 40 centímetros, ¿sí? Y él pasaría a dividir sobre 32 centímetros. Mire usted, centímetro con centímetros se cancelan. Bien, 32 tiene 16ava o octava. Octava es 4. 8 por 4 es, ¿no? 32. Aquí octava es 5. Cuarta es 1. Cuarta es 2 y 2 ceros. Quiere decir que esa fuerza F es igual a 200 newtons por 5. ¿Bien? Por lo tanto, esa fuerza F es de 1000 newtons. Mira, ello es la fuerza F. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Seguimos. Mira aquí. Dice, ¿cuánto debe valer X, esta distancia, y F, para que la barra mostrada de 800 newtons, toda esta barra, permanezca horizontal y en equilibrio? Vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre de esta cajita. Esa cajita, como primera fuerza, tiene peso, ¿no? Vamos a hacerlo derechito. Vertical hacia abajo. Peso. ¿Cuánto es el peso? 20 kilogramos de masa por 10, 200 newtons. Bien. Esta cajita a esta cuerda la está jalando hacia abajo. La tensión se va a manifestar hacia arriba, tratando de contrarrestar ese efecto deformador. Tensión. Fuerza de tensión. ¿Qué me dice la primera condición de equilibrio? Suma de fuerzas que actúan hacia arriba es igual a suma de fuerzas
que actúan hacia abajo, ¿no? En ese caso aquí, rápido, decimos que esa fuerza de tensión T es de 200 newtons. Dato conocido. ¿Bien? Ahora voy a hacer el diagrama de la barra, esta barra, y voy a aplicar la primera condición de equilibrio. Vea usted, mire lo que voy a hacer. Vamos a copiar la barrita. Ahí. Aquí. Miren, ¿qué fuerzas están actuando sobre esa barra? Por aquí hay una tensión, ¿sí? Esta barra va a jalar y aquí también va a haber una tensión en ese extremo. Aquí se va a manifestar una tensión T. Pero ya sabemos que es la misma que esta tensión, porque la cuerda es la misma. A X, a una distancia de X, se está manifestando la presencia de una fuerza F. A ver, voy a usar la regla. Esto es F. ¿Bien? A más o menos a 2 metros hay esta fuerza de 300 newtons hacia abajo. Por aquí hay una fuerza de 300 newtons. ¿Qué más, profesor? Y en este extremo hay una fuerza de 400 newtons. Newtons. Dice que la barra tiene un peso de 800 newtons. Profesor, el peso se va a poner en el punto medio de la barra, ¿sí? Entonces, más o menos por acá es el punto medio. Aproximadamente por aquí. Y ese peso para esta barra es de 800 newtons. ¿Vio? Ya tenemos ahí. ¿Qué necesito? El diagrama del cuerpo libre. Ya lo tengo. Bien. La primera condición de equilibrio me va a decir lo siguiente. Fuerzas que actúan hacia arriba deben ser iguales a fuerzas que actúan hacia abajo. Aquí lo tengo, mírame. Esto, segunda condición de equilibrio. ¿Sí? Entonces, aplicando a esta barra, tendré ¿qué fuerzas actúan hacia arriba? La tensión y 400 newtons. T más 400 es igual. ¿Qué fuerzas actúan hacia abajo? Ah, perdón. Mire bien. Hacia arriba. T más F más 400. Hacia abajo. 300 y 800. 300 más 800. ¿Cuánto vale esta tensión? Le hemos calculado aquí 200. Es decir, usted va a tener 200 más F es igual, perdón, más 400 es igual a 300 más 800. Eso es 1100. Vea, 600 pasa a restar, por lo tanto, esa fuerza F valdrá 500 newtons. Y es lo que me están pidiendo. Ya tengo respuesta. Una. ¿Por qué? Porque ahora me piden no solamente esa fuerza F, sino X, esta distancia. Ah, profe, aquí míreme. Esa distancia es X. Aquí, entre él
y él hay 2 metros. Aquí, entre esta fuerza y esta fuerza, hay 1 metro. ¿Sí? O, vamos a poner aquí, 1 metro. Profe, ¿y cuánto habrá desde aquí hasta acá? Ojo, que si él es el punto medio, no, aquí hay un pequeño detalle. Disculpen, jovencitos. Mal, pésimo, pésimo. Entre esta fuerza de 300 y este punto hay 2 metros. ¿Sí? Aquí hay 2 metros. Él actúa en el punto medio. Todo vale 3. Ah, aquí hay 1,5 metros. Entre este punto y este punto. Y entre estos dos, ¿cuánto habrá? Entre el peso y la fuerza de 300, sabiendo que de aquí a aquí hay 1,5 y aquí hay 1, aquí entre estos dos habrá una fuerza de 0,5 metros. Y aquí hay 1 metro. ¿Por qué es importante eso, profesor? Porque voy a aplicar la segunda condición de equilibrio, que quiere decir que el momento de la fuerza resultante respecto del punto, voy a considerar este punto, O debe ser 0. ¿Ello qué implica? Ello implica, ¿qué cosa? Que la suma de los momentos de cada una de sus fuerzas, el momento de la fuerza de tensión respecto de O, más el momento de la fuerza F respecto de O, más el momento del peso de la barra respecto de O, más el momento de la fuerza de 300 newtons respecto de O, más el momento de la fuerza de 400 newtons respecto de O, debe ser 0. ¿Bien? Debe ser 0. De aquí, respecto de O, esta tensión pasa por este punto D. Por lo tanto, el momento de la fuerza de tensión queda eliminado. ¿Sí? Y lo único que tenemos que ver es el tipo de giro. Esta fuerza respecto de O, giro antihorario. Y si es antihorario, es positivo. Esta fuerza respecto de O es un giro horario. Giro horario negativo. Esta fuerza respecto de O provoca un giro antihorario. ¿No? Aquí lo vamos a colocar. Giro positivo. Y finalmente, esta fuerza respecto del punto O provoca un giro horario. Giro horario negativo. Bien, ya tenemos ello. Entonces comenzamos a calcular el momento de la fuerza F respecto de O. ¿Qué distancia hay desde este punto hasta aquí? X. X por F. Pero F vale 500 newtons. Entonces vamos a poner 500 newtons por X. ¿Sí? Y el giro es positivo. Esta fuerza es negativa. Esta fuerza provoca un giro negativo. Menos fuerza por distancia. 800 newtons por 1,5 metros. ¿Bien? Esta fuerza provoca un giro positivo, la de 300. ¿Qué distancia hay desde aquí hasta el centro de giro? Si veo aquí, esta fuerza de 300 es la misma, 2 metros. Será giro positivo, 300 newtons, por 2 metros. ¿Bien? Y finalmente, esta fuerza provoca un giro negativo, menos fuerza 400 newtons por, ¿qué distancia hay de aquí hasta aquí? 3 metros. Igual a 0. ¿Sí? 500 por X menos
800 por 1,5 es 80 por 15, 8 por 150. ¿Sí? Es 300 por 4, 1200. 1200. ¿Sí? Más, aquí, 600. Por aquí, menos 1200. Igual a 0. Si usted gusta, mire, 2 ceros, 2 ceros, 2 ceros y 2 ceros. ¿Sí? X sería igual. Vean, menos 12 más 6 es menos 6. Menos 6, menos 12, menos 18. Al otro lado va como 18. 5 a dividir entre 5. ¿Sí? Por lo tanto, esa distancia X que estoy buscando sería, ¿en qué unidades? En metros, ¿no? Esto sería igual a 3,6 metros. Por lo tanto, ello sería también la respuesta. ¿A qué distancia se posiciona esa fuerza F? A 3,6 metros. Y ahí tiene usted su respuesta. Bien. Diagrama del cuerpo libre, condición de equilibrio primera, segunda condición de equilibrio. ¿Preguntas? Mire, la longitud del resorte sin deformar es de 1 centímetro. Determine el valor de la fuerza F para que la barra homogénea, esta barra de 10 newtons, se mantenga en la posición horizontal. Bien, mire usted. Vamos a iniciar por el diagrama del cuerpo libre de la barra. Bien. Vamos a asumir, ahí está mi barra. ¿Sí? ¿Qué fuerzas? Aquí está actuando la fuerza F. Bien. A una distancia A, en este punto, aquí, va a actuar, en este punto, le voy a considerar mi centro de giro. Ahí. ¿Van a haber fuerzas? Sí. Reacciones, pero como pasan por este punto, no generan ningún giro, por lo tanto, no las considero. Y aquí hay un resorte, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, a ver, ¿cómo haríamos? Aquí esta fuerza, la barra, este peso va a tratar de jalar, ¿no? Subir a la barra. Este resorte se trata de estirar. ¿Qué hace? La fuerza elástica va a actuar en sentido contrario. Bien, vamos a poner aquí. En esta posición, puedo ponerlo aquí abajito. Fuerza elástica. La fuerza de Hooke. Bien. Medidas, 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 medidas. Es importante. Aquí vamos a tener 2A, una distancia 2A y por aquí una distancia A. ¿Sí? Voy a considerar lo siguiente. Mire, sistema en equilibrio. Por lo tanto, esta fuerza F respecto de este punto O a la barra la va a hacer girar en este sentido. Es decir, él provoca un giro horario. Mientras que esta fuerza respecto de este punto va a provocar este tipo de giro. ¿Qué giro? Anti-horario positivo. Por la segunda condición de equilibrio, el momento de la fuerza resultante respecto del punto O debe ser 0. ¿Bien? ¿Qué implica esto? Que la suma de los momentos de cada una de las fuerzas, es decir, el
momento de la fuerza elástica respecto de O más el momento de la fuerza F respecto de O debe ser cero. ¿Sí? La fuerza elástica provoca un torque positivo. Fuerza por distancia. Fuerza elástica por 2 veces A. La fuerza F provoca un torque negativo, ¿no? Sería menos fuerza por distancia, A, igual a 0. ¿Sí? De aquí, la fuerza F es igual, va al otro lado a dividir, eso va a ser 2 veces la fuerza elástica. Uy, chicos, un problema. ¿Qué nos faltó? Alguien que me diga rápido, ¿qué faltó? El peso de la barra al punto medio. Esto es de 10 newtons. ¿Qué distancia hay? Aquí. Ahí va a haber una distancia de, a ver, si todo es 3, él es a medios, él es a medios, él es a, no, 1,5, ¿no? Él es a medios. La distancia que hay entre el centro y este peso. Y faltó aquí el momento, uy, el tiempo, más el momento del peso respecto de O. Bien, eso faltaba aquí. Entonces, ese peso respecto de O le provoca un giro positivo, antihorario. Entonces aquí faltaba agregar más ese peso que vale 10 por la distancia que vale a medios. Ahora sí. ¿Sí? Miren, aquí sería 2 veces la fuerza elástica. Pero la fuerza elástica es K por X menos F, ¿no? Aquí lo que voy a cancelar es A y A. Queda 1 aquí. ¿Sí? F simplemente más más 10 sobre 2 es 5, igual a 0. Profe, F es igual a 2K por X más 5. ¿Quién es K? La constante de rigidez del resorte. ¿Quién es X? La deformación del resorte. ¿Sí? Mira, la longitud del resorte es 1 centímetro. ¿Cuánto mide aquí el resorte? 3 centímetros. Si su longitud sin deformar es 1 centímetro y su longitud deformada es 3 centímetros, él sería el X final. Entonces tendríamos el X es igual al X inicial final menos el X inicial. 3 metros. Debe decir centímetros, campeón, para que haya coherencia. Que no puede ser 3 metros. ¿Sí? Menos 1 centímetro. X es igual a 2 centímetros. Esa es la deformación. ¿Sí? 2 centímetros es 2 dividido entre 100 metros. O lo dejamos ahí. Ahí nomás. ¿Ya? Entonces, el X que yo quiero calcular, que necesito es el, que tengo la constante de elasticidad. Esa fuerza F vendría a ser 10 newton por centímetro. Ay, Dios, yo estoy mal. Aquí. 10, a ver, sería
2 por K, pero K vale 10 newton sobre centímetro. ¿Sí? Aquí, X es 2 centímetros. Más 5, obviamente, newtons. ¿Cuánto sale eso? ¿No? O sea, se ha transpuesto y tenemos esto. Aquí, centímetro con centímetro se van. ¿Tendría usted? 2 por 10 por 2, 40. Más 5, esa fuerza F valdría 45 newtons. Y ello sería la respuesta a este ejercicio. Bien. ¿Preguntas? Muy bien. Veamos. Mire aquí. No, el tiempo ya no nos da ya. El mismo criterio, ¿no? Aquí. Una barra rígida de 50 centímetros de longitud doblada, como se muestra en la figura, calcular el valor de X para que la barra se mantenga en equilibrio. Mira, el peso de esta porción de barra y de esta porción de barra son proporcionales a su longitud. ¿Sí? Mira, toda la barra vale 50 newtons. 50 centímetros. Esto vale 10. Esto será 40. L es como 1, L es como 4. Esta porción de barra va a pesar como 1 mg. ¿Sí? Yo no sé, esto vale 40. Sí, esto es X. Yo no sé dónde está el peso, si está por acá o por acá. Pero voy a suponer que el punto medio de la barra está por aquí, en la parte horizontal. L es como 1, L es 40. Si L es 40 y L es 10, es como 1 a 4. Si L es mg, L va a pesar 4 veces mg. Bien. Esta distancia que hay aquí, ¿sí? Esta distancia ahora sería, si esto es como 40 centímetros, el punto medio es como 20. Esto es 20. Si esto es X, esto será X menos 20 centímetros. Tu centro de giro va a ser este punto. ¿Sí? Y ahí tenemos eso. Nada más. Torque. ¿Sí? El momento, ya no hago el diagrama del cuerpo libre, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo hice ahí. Entonces aplicamos segunda condición de equilibrio. El momento de esta fuerza más el momento de esta fuerza respecto de este punto O debe ser 0. ¿Sí? El momento de la fuerza resultante respecto de O es 0. El momento de mg respecto de O más el momento de 4mg respecto de O es 0. Bien, aquí, fuerza. Mire, de aquí. mg. Distancia, profe. La distancia que hay, el tiempo me tiene estresado. La distancia que hay de aquí a aquí sería, si todo mide 40 centímetros, ya que él vale 10, el punto medio aquí es 20. Esto valdrá 20. Entonces, esta porción de aquí, ¿cuánto vale? 40, todo, ¿no? 40 centímetros menos X. Y aplica torque. Fuerza por distancia. ¿Qué tipo de giro provoca esta fuerza? Respecto del giro positivo. Él va a provocar
un giro negativo. ¿Sí? Usted va a tener fuerza mg por distancia 40 menos x. Positivo menos fuerza 4mg por distancia x menos 20 igual a 0. ¿Sí? De aquí, mg con mg se cancela. Va a tener 40 menos x es igual a 4x menos 80. ¿Sí? Aquí va a tener 120x, 120, perdón, es igual a 5x. Por lo tanto, x valdrá 24. ¿En qué unidades estaban las dimensiones de longitud? En centímetros. Y eso sería la respuesta. ¿Dónde está el detalle en que usted debe de repartir el peso total de la barra proporcional a estas dimensiones? Si todo es 50 centímetros, él es como 1 y él es como 4. Él vale 1 mg y él vale 4 mg. Bien,